¿Alguna vez has estado en un funeral y te has dado cuenta de que la persona que todos están llorando en realidad no está muerta? Sé que suena como algo sacado de una película de terror, como uno de esos escenarios imposibles que jamás podrían suceder en la vida real, pero estoy aquí para contarte que me pasó a mí, y lo que hice después destrozó a mi familia entera de maneras que nunca hubiera podido imaginar. Me llamo Sara, y esta es la historia de cómo observé el ataúd de mi abuela siendo preparado para el entierro, cómo noté algo que nadie más vio, y cómo esa única observación me llevó por un camino de horror inimaginable, traición, y en última instancia, una verdad tan devastadora que cambió todo lo que creía saber sobre las personas que más amaba en este mundo. Déjame llevarte de vuelta a esa fría mañana de noviembre cuando estaba parada en la funeraria, rodeada de mis familiares, todos vestidos de negro, todos despidiéndose entre lágrimas de mi querida abuela, Margaret. El aire estaba espeso con el aroma de lirios y rosas, esas flores de funeral que se supone deben traer consuelo, pero que en cambio siempre me hacían sentir sofocada, atrapada en un momento del que desesperadamente quería escapar. Yo había estado muy unida a mi abuela toda mi vida. Ella me crió después de que mi madre falleciera cuando yo tenía apenas 7 años. Mi padre no pudo manejar el dolor, no pudo enfrentar ser padre soltero, así que se sumergió en su trabajo y me dejó con su madre. La abuela Margaret se convirtió en todo mi mundo. Fue ella quien trenzó mi cabello antes de la escuela, quien me enseñó a hacer galletas de chocolate desde cero, quien se quedó despierta conmigo tarde en la noche cuando tenía pesadillas, quien me contaba historias de su juventud y me hacía creer que podía hacer cualquier cosa que quisiera hacer. Era feroz, independiente, aguda como un cuchillo incluso a sus 83 años, y la idea de perderla me había estado destruyendo por dentro desde que colapsó 3 semanas antes. Los médicos dijeron que fue un derrame cerebral masivo. Dijeron que estaba en muerte cerebral. Dijeron que no había esperanza. Mi tío Ricardo, su hijo mayor, y quien tenía el poder legal médico sobre ella, tomó la decisión de desconectarla del soporte vital después de solo 5 días. 5 días. Le rogué que esperara, que le diera más tiempo, que creyera en la posibilidad de un milagro, pero se negó. Dijo que era cruel mantenerla viva artificialmente, que ella no habría querido vivir así, que necesitábamos dejarla ir con dignidad. Recuerdo la rabia que sentí, la furia absoluta que me consumió cuando desconectaron las máquinas. Recuerdo ver su pecho subir y bajar por sí solo durante esos primeros minutos, preguntándome si tal vez, solo tal vez, ella abriría los ojos y demostraría que todos estaban equivocados. Pero no lo hizo. Su respiración se volvió superficial, irregular, y en pocas horas el personal del hospital la declaró muerta. Eso fue 2 días antes del funeral. 2 días que pasé en una niebla de dolor tan profundo que apenas podía funcionar. No podía comer, no podía dormir, no podía hacer nada excepto reproducir cada recuerdo que tenía de ella en mi mente, torturándome con la realización de que nunca volvería a escuchar su voz, nunca volvería a sentir sus brazos alrededor de mí, nunca recibiría sus sabios consejos cuando estuviera luchando con los desafíos de la vida. Mi tía Linda, la hermana de Ricardo, se hizo cargo de los arreglos del funeral. Ella siempre fue la organizada, la que manejaba las crisis con fría eficiencia, la que parecía casi sin emociones incluso frente a la tragedia. Eligió la funeraria, seleccionó el ataúd, escribió el obituario y planeó cada detalle del servicio sin pedir la opinión de nadie. Yo quería estar más involucrada. Quería honrar a la abuela de una manera que se sintiera personal y significativa, pero Linda descartó mis sugerencias, diciéndome que estaba demasiado emocional para pensar con claridad, que debería simplemente dejar que los adultos manejaran todo. Ese tono condescendiente hizo hervir mi sangre, pero estaba demasiado exhausta, demasiado desconsolada para pelear con ella. Así que me quedé parada esa mañana, en la sala de velación de la funeraria Peterson, mirando el cuerpo de mi abuela tendido en un ataúd de caoba forrado con satén blanco. Llevaba puesto su vestido azul favorito, el que usó en mi graduación de la preparatoria, el que resaltaba el color de sus ojos. Sus manos estaban dobladas pacíficamente sobre su pecho, su cabello plateado había sido peinado hermosamente, y alguien le había aplicado maquillaje en el rostro, tratando de hacerla lucir viva, tratando de crear la ilusión de un sueño pacífico. Pero se veía mal. Su piel tenía una cualidad cerosa y artificial que me revolvió el estómago. Sus labios estaban demasiado rosados, sus mejillas demasiado sonrojadas. No se parecía en nada a mi abuela. Parecía una muñeca, una réplica cuidadosamente construida diseñada para proporcionar consuelo a los afligidos.
Lo odiaba. Odiaba que esta fuera la última imagen que tendría de ella. Odiaba tener que quedarme allí y aceptar que se había ido. El director de la funeraria, un hombre alto y delgado llamado señor Peterson con cabello peinado hacia atrás y una expresión practicada de simpatía, estaba explicándole el cronograma del servicio a mi tío Ricardo y a mi tía Linda. Tendrían 1 hora para la velación y las despedidas finales. Luego el ataúd se cerraría, el servicio comenzaría, y después procederíamos al cementerio para el entierro. Todo estaba planeado, todo estaba organizado, todo avanzaba con horrible inevitabilidad. No podía soportar escuchar su conversación. No podía tolerar la forma en que discutían el funeral de mi abuela como si estuvieran planeando una cena. Así que me acerqué más al ataúd, extendiendo la mano para tocar su mano una última vez. Su piel estaba fría, lo cual esperaba, pero había algo más, algo que me hizo congelarme. No estaba tan fría como pensé que debería estar. Había tocado un cuerpo muerto antes, cuando mi madre murió, y recordaba el frío absoluto, la forma en que la piel se sentía como mármol, completamente desprovista de cualquier calidez o vida. Pero la mano de la abuela se sentía diferente. Estaba fría, sí, pero no helada, no completamente sin vida. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, que el dolor estaba jugando trucos con mi mente, que estaba tan desesperada porque ella estuviera viva que estaba inventando señales que no existían. Comencé a retirar mi mano, pero entonces lo vi. El movimiento más pequeño, tan diminuto que si hubiera parpadeado en ese momento exacto, lo habría perdido completamente. Su párpado se agitó, solo una vez, solo el más leve temblor de músculo bajo la piel. Dejé de respirar. Mi corazón golpeó contra mi caja torácica tan fuerte que pensé que podría estallar. Me quedé mirando su rostro, esperando, observando, rogando que lo viera de nuevo, que no hubiera alucinado todo. Vamos, abuela, pensé desesperadamente. Por favor, hazlo de nuevo. Demuéstrame que no estoy loca. Y entonces sucedió de nuevo. Su párpado izquierdo se movió, un temblor sutil que duró menos de un segundo. Pero estaba ahí. Era real. Estaba viva. Dios mío, estaba viva. Las palabras explotaron fuera de mí antes de que pudiera detenerlas, fuertes y frenéticas y llenas de partes iguales de terror y esperanza. Simplemente parpadeó, grité, mi voz resonando a través de la sala de velación y haciendo que todos se giraran y me miraran con expresiones de sorpresa y preocupación. Mi tío Ricardo se apresuró, su rostro una máscara de irritación mezclada con lástima, y pude ver en sus ojos que pensaba que estaba teniendo algún tipo de colapso, que el dolor finalmente me había roto por completo. Sara, cariño, sé que esto es difícil, pero necesitas calmarte, dijo en ese tono increíblemente condescendiente que los adultos usan cuando piensan que estás siendo histérica. Ella no parpadeó. Se fue. Estás viendo cosas porque estás alterada. Sacudí la cabeza violentamente, agarrando su brazo y jalándolo más cerca del ataúd. No, no estoy loca. Vi moverse su párpado 2 veces. No está muerta, tío Ricardo. Por favor, tienes que creerme. Mi tía Linda se acercó desde el otro lado, su expresión fría y desaprobatoria, y pude ver el cálculo en sus ojos, la forma en que ya estaba decidiendo cómo manejar este arrebato vergonzoso, cómo suavizar las cosas con los otros familiares que ahora se estaban reuniendo a nuestro alrededor, susurrando entre ellos. Sara, esto es completamente inapropiado, me siseó Linda, alcanzando mi brazo como si tuviera la intención de sacarme físicamente de la habitación. Estás haciendo una escena. La abuela está en paz ahora, y necesitas aceptarlo y dejarla ir. Pero no podía dejarlo ir. No podía quedarme allí parada y verlos cerrar ese ataúd y enterrarla viva, porque eso es lo que iban a hacer. Me di cuenta con absoluto horror. Iban a ponerla en el suelo, a 2 metros bajo tierra, en un ataúd sellado donde nadie la escucharía si despertaba, donde se sofocaría en oscuridad y terror, arañando el forro de satén hasta que sus dedos sangraran, gritando por ayuda que nunca llegaría. La imagen era tan vívida, tan absolutamente aterradora, que sentí bilis subir por mi garganta. Liberé mi brazo del agarre de Linda y me volví hacia el señor Peterson, quien estaba parado cerca de la puerta, luciendo profundamente incómodo con toda la situación. «Llame a un médico», exigí, mi voz temblando pero determinada. «Llame al 911. Revise sus signos vitales, por favor, se lo suplico, solo revise». El señor Peterson intercambió una mirada con mi tío Ricardo, y pude ver la comunicación silenciosa pasando entre ellos. La forma en que Ricardo dio un sutil movimiento de cabeza negativo. La forma en que la expresión del director funerario se endureció en resolución profesional.
Señorita, entiendo que este es un momento muy difícil, dijo Peterson cuidadosamente, pero puedo asegurarle que su abuela fue examinada por el forense, que todos los procedimientos apropiados fueron seguidos y que no hay posibilidad de error. Lo que está experimentando es una parte normal del proceso de duelo. A veces nuestras mentes crean lo que desesperadamente queremos ver. ¿Normal? No había nada normal en esto. Nada normal en la forma en que todo mi cuerpo me gritaba que algo estaba mal, que mi abuela estaba viva en ese ataúd y nadie me escucharía. Sentí lágrimas correr por mi rostro, calientes y enojadas y desesperadas, y sabía cómo debía verme para ellos, como una joven histérica que no podía aceptar la realidad, que estaba tan devastada por la pérdida que había conjurado una fantasía imposible. Pero yo sabía lo que vi. Lo sabía en mis huesos, en mis entrañas, en cada fibra de mi ser. Mi prima Jennifer, la hija de Linda, apareció a mi lado y envolvió sus brazos alrededor de mí, en lo que probablemente estaba destinado a ser un abrazo reconfortante, pero se sintió más como una restricción. «Está bien, Sarah», murmuró. «Vamos afuera a tomar un poco de aire. Necesitas tomar un descanso». Traté de resistir. Traté de quedarme cerca del ataúd, pero había demasiadas manos sobre mí ahora, demasiadas voces diciéndome que me calmara, que respirara, que me alejara. Me estaban moviendo hacia la puerta, lejos de mi abuela, y sentí pánico subiendo en mi pecho como una ola gigante. Esto no podía estar pasando. No podía dejar que hicieran esto. En ese momento de desesperación, tomé una decisión que cambiaría todo. Dejé de luchar contra ellos. Dejé que mi cuerpo se aflojara como si me estuviera rindiendo, como si finalmente estuviera aceptando su versión de la realidad. Jennifer relajó su agarre ligeramente, y esa fue toda la oportunidad que necesitaba. Me retorcí fuera de sus brazos, esquivé las manos agarradoras de mi tío Ricardo y corrí directamente de vuelta al ataúd. Antes de que alguien pudiera detenerme, extendí la mano y presioné mis dedos contra el cuello de mi abuela, buscando un pulso. La piel estaba fría pero flexible, no rígida con rigor mortis como había esperado. Mis dedos se movieron frenéticamente, tratando de encontrar el lugar correcto, tratando de sentir algo, cualquier cosa que probara que tenía razón. Y entonces lo sentí. Débil. Tan increíblemente débil que casi lo pierdo. Pero estaba ahí. Un pulso. Lento y débil. Pero definitivamente, un pulso. ¡Tiene latido!, grité. Y esta vez no me importó cuán loca sonaba. No me importó que todos pensaran que había perdido la cabeza. Alguien llame a una ambulancia ahora mismo o juro por Dios que nunca los perdonaré. La habitación estalló en caos. Mi tío Ricardo me estaba gritando que dejara de ser ridícula. Linda estaba en su teléfono, pero no podía decir si realmente estaba llamando por ayuda o llamando a alguien más. Tal vez seguridad para que me sacaran. Otros familiares estaban discutiendo entre ellos, algunos apoyándome, diciendo que no podía hacer daño revisar, mientras otros insistían en que estaba teniendo un colapso mental y necesitaba ser llevada a un hospital yo misma. El señor Peterson se había puesto pálido, y podía ver las ruedas girando en su cabeza mientras calculaba la responsabilidad potencial, la demanda que podría destruir su negocio si había la más mínima posibilidad de que yo tuviera razón. Sacó su teléfono e hizo una llamada, hablando en tonos bajos y urgentes con alguien al otro lado. Me quedé allí mismo junto al ataúd, mi mano en el cuello de mi abuela, sintiendo ese pulso delgado como un susurro bajo mis dedos, contando cada latido como una oración. 1, 2, 3, 4. Todavía ahí, todavía viva. Por favor, Dios, que me crean. Por favor, que llegue ayuda a tiempo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sabías que algo era verdad, pero todos a tu alrededor insistían en que estabas equivocada? Comparte tu historia en los comentarios porque lo que pasó después pondría a prueba todo lo que creías saber sobre la verdad, la familia y la oscuridad que puede esconderse detrás de las personas en las que más confiamos. Los paramédicos llegaron en 7 minutos, aunque se sintió como una eternidad. Nunca había estado tan aliviada de ver extraños en toda mi vida. 2 técnicos de emergencias médicas, una mujer con ojos amables llamada Rodríguez y un hombre más joven cuya placa decía Chen, llegaron corriendo a la funeraria con su equipo, profesionales y eficientes a pesar de la naturaleza extraña de la llamada. Podía ver el escepticismo en sus expresiones, la forma en que claramente habían sido informados de que esto probablemente era una falsa alarma, un familiar en duelo teniendo un colapso, pero siguieron los procedimientos de todos modos porque ese era su trabajo. Rodríguez se acercó al ataúd mientras Chen montaba su equipo de monitoreo, y finalmente retrocedí, mis piernas temblando tan mal que pensé que podría colapsar. Jennifer me atrapó y me ayudó a sentarme en una silla,
y por una vez estuve agradecida por su presencia. Observé mientras Rodríguez revisaba el pulso, sus dedos moviéndose expertamente a lo largo del cuello de mi abuela, su expresión neutral y enfocada. Los segundos pasaron con lentitud agonizante. Entonces los ojos de Rodríguez se abrieron. «Tengo un pulso», dijo, su voz aguda y urgente, todo escepticismo desapareciendo en un instante. «Es débil y filiforme, pero está ahí. Chen, trae la camilla. Necesitamos movernos ahora». La habitación estalló de nuevo, pero esta vez fue diferente. Las discusiones se detuvieron. Las miradas desdeñosas desaparecieron. De repente todos se estaban moviendo, despejando espacio, observando en silencio atónito mientras los paramédicos trabajaban con rápida precisión para transferir a mi abuela del ataúd a su camilla. Le conectaron monitores al pecho, colocaron una máscara de oxígeno sobre su rostro, iniciaron una línea intravenosa en su brazo. Las máquinas comenzaron a pitar, confirmando lo que había sabido todo el tiempo. Estaba viva. Mi tío Ricardo parecía como si hubiera sido golpeado por un rayo. Su rostro estaba ceniciento, su boca colgando abierta en incredulidad, y vi sus manos temblar mientras sacaba su teléfono para llamar a alguien, probablemente al hospital, probablemente al doctor que la había declarado muerta 2 días antes. Linda se había quedado completamente en silencio, parada congelada en la esquina de la habitación, y había algo en su expresión que no podía leer del todo. No era sorpresa, no era alivio, sino algo más. Algo que hizo que el vello de la parte posterior de mi cuello se erizara. El señor Peterson estaba teniendo lo que parecía ser un ataque de pánico menor, hiperventilando en una bolsa de papel, mientras murmuraba sobre demandas y seguros, y cómo esto nunca había sucedido en 40 años de negocio. No me importaba ninguno de ellos en ese momento. Solo me importaba mi abuela, el hecho de que estaba viva, que había tenido razón, que la había salvado de ser enterrada viva. «¿Va a estar bien?», le pregunté a Rodríguez mientras preparaban para sacarla. «¿Qué le pasó? ¿Por qué todos pensaron que estaba muerta?». Rodríguez sacudió la cabeza, su expresión grave. «No puedo responder eso ahora mismo. Necesitamos llevarla al hospital inmediatamente. Sus signos vitales son extremadamente inestables. ¿Es usted familia?». «Soy su nieta. Voy con ustedes». Nadie discutió conmigo. Subí a la parte trasera de la ambulancia, sosteniendo la mano fría de mi abuela mientras corríamos hacia el Hospital General del Condado, con sirenas sonando. Me quedé mirando su rostro, observando cualquier otra señal de movimiento, cualquier indicación de que pudiera despertar y decirme qué le había pasado. ¿Cómo puede alguien ser declarado muerto cuando en realidad no está muerto? ¿Cómo termina un cuerpo en una funeraria preparado para el entierro cuando todavía hay un latido del corazón? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, mareándome con sus implicaciones. Durante el viaje en ambulancia, llamé a mi padre. Había estado viajando por trabajo, alguna conferencia en Seattle, y no había logrado regresar a tiempo para el funeral. Cuando le conté lo que estaba pasando, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Sara, ¿estás segura de esto?», finalmente preguntó, su voz tensa y extraña de una manera que nunca había escuchado antes. «Papá, los paramédicos lo confirmaron. Tiene pulso. Está viva. La están llevando al Hospital General del Condado ahora mismo». Otra pausa, más larga esta vez. «Tomaré el próximo vuelo a casa. No hables con nadie sobre esto hasta que llegue. ¿Me entiendes? No le digas nada a Ricardo, ni a Linda, ni a nadie más de la familia». La intensidad en su voz me asustó. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué dirías eso? Solo prométemelo, Sara. Esto es importante. Confía en mí». Prometí, aunque no entendía por qué estaba siendo tan críptico. ¿Por qué sonaba casi asustado? Llegamos al hospital, y mi abuela fue llevada deprisa al departamento de emergencias, rodeada de doctores y enfermeras que parecían fascinados y perturbados por su caso. Me vi obligada a esperar en una sala de consulta privada, paseando de un lado a otro, mi mente acelerada con posibilidades y temores. 20 minutos después, mi tío Ricardo y mi tía Linda llegaron, junto con varios otros miembros de la familia que habían estado en la funeraria. Se amontonaron en la pequeña habitación, todos hablando a la vez, exigiendo respuestas que no tenía. Pero noté algo extraño. Mientras que la mayoría de mis familiares parecían genuinamente sorprendidos y aliviados, Ricardo y Linda seguían intercambiando miradas, teniendo conversaciones susurradas en la esquina, y había una tensión entre ellos que se sentía mal, se sentía calculada. Un doctor finalmente vino a hablar con nosotros. Doctora Patel, una mujer de unos 50 años con rayas grises en su cabello negro y una expresión de profunda preocupación, se presentó como la médica de guardia en el departamento de emergencias.
Su abuela está viva, pero su condición es extremadamente crítica, explicó la doctora Patel. Está en lo que llamamos un estado de enclaustramiento, lo que significa que tiene algún nivel de conciencia pero capacidad muy limitada para moverse o comunicarse. Estamos realizando pruebas extensivas para determinar exactamente qué pasó y por qué fue mal diagnosticada como fallecida. ¿Mal diagnosticada? La voz de Ricardo fue aguda, defensiva. ¿Está diciendo que el hospital cometió un error? La doctora Patel eligió sus palabras cuidadosamente. Estoy diciendo que ocurrió algo muy inusual, y estamos investigando todas las posibilidades. Lo que puedo decirles es que su madre muestra señales de haber sido administrada con algún tipo de sedante o agente paralizante. Hemos tomado sangre para un análisis toxicológico completo, y deberíamos tener resultados preliminares en unas pocas horas. La habitación quedó en silencio. Sentí como si el piso se hubiera caído debajo de mí. ¿Sedante? ¿Agente paralizante? Esas no eran cosas que simplemente sucedían accidentalmente. Eran cosas que alguien le hacía a otra persona deliberadamente. Miré a mi tío Ricardo y vi que su rostro había pasado de pálido a rojo brillante. ¿Qué está insinuando?, exigió. ¿Está sugiriendo que alguien envenenó a mi madre? No estoy insinuando nada, dijo la doctora Patel con calma. Simplemente estoy declarando los hechos médicos tal como los entendemos actualmente. Tendrá que haber una investigación, y dependiendo de lo que muestren los resultados toxicológicos, las fuerzas del orden pueden involucrarse. Linda habló por primera vez, su voz fría y medida. Esto es absurdo. Mamá tuvo un derrame cerebral, estuvo en el hospital durante días. Si alguien la hubiera envenenado, ¿no lo habría detectado el hospital entonces? No necesariamente, respondió la doctora Patel. Ciertas sustancias pueden ser muy difíciles de detectar a menos que las estés buscando específicamente. Y si alguien tuviera acceso a su medicación, a sus líneas intravenosas, habría sido relativamente fácil administrar algo que ralentizara su ritmo cardíaco y respiración hasta el punto en que pareciera fallecida, especialmente para alguien que no esté realizando un examen exhaustivo. Mi mente estaba dando vueltas. Alguien le había hecho esto a mi abuela. Alguien deliberadamente la había puesto en un estado similar a la muerte. Alguien había querido que fuera enterrada viva. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Miré alrededor de la habitación a mis miembros de la familia, personas que había conocido toda mi vida, personas en las que había confiado, y de repente no reconocí a ninguno de ellos. Cualquiera de ellos podría ser responsable. Cualquiera de ellos podría ser un aspirante a asesino. La policía llegó una hora después. Dos detectives, Ramírez y Foster, comenzaron a entrevistar a todos los que habían estado presentes durante la estancia hospitalaria de mi abuela y los días previos al funeral. Me interrogaron extensamente sobre lo que había visto, sobre el momento en que noté el movimiento de su párpado, sobre mi relación con mi abuela. Les conté todo, incluyendo el hecho de que mi tío Ricardo había tomado la decisión de retirarla del soporte vital después de solo 5 días, lo cual me pareció apresurado incluso entonces. Les conté sobre el testamento, sobre el hecho de que mi abuela era bastante rica, dueña de varias propiedades y tenía inversiones sustanciales. Les conté que había habido discusiones en la familia sobre dinero, sobre quién heredaría qué, sobre el hecho de que mi abuela había hablado recientemente sobre actualizar su testamento pero no había llegado a hacerlo todavía. Las expresiones de los detectives se volvieron más serias con cada detalle que proporcionaba. Llevaron a mi tío Ricardo y a mi tía Linda a habitaciones separadas para entrevistas privadas, y podía escuchar voces elevadas, negaciones enojadas, acusaciones siendo lanzadas de un lado a otro. La investigación apenas estaba comenzando, pero ya podía sentir a mi familia desgarrándose por las costuras. Los resultados de toxicología llegaron 3 días después, y lo que revelaron cambió todo lo que creía saber sobre las personas que amaba. Mi abuela había sido sistemáticamente envenenada con una combinación de benzodiazepinas y un relajante muscular llamado becuronio, administrado durante un periodo de al menos una semana. Las dosis habían sido cuidadosamente calibradas para ralentizar sus funciones corporales hasta el punto donde parecía muerta a un examen superficial, pero no lo suficiente como para realmente matarla. Era sofisticado, deliberado y absolutamente aterrador en su crueldad calculada. El becuronio es un agente paralizante usado durante cirugía. No causa inconsciencia por sí solo, lo que significaba que mi abuela había estado consciente, atrapada dentro de su propio cuerpo, incapaz de moverse o hablar o gritar por ayuda, mientras todos a su alrededor creían que estaba muerta. No podía dejar de pensar en cómo debe haber sido eso para ella. El horror absoluto de estar consciente pero completamente paralizada, escuchando a la gente discutir sobre desconectar su soporte vital,
escuchando los arreglos del funeral siendo hechos, sintiéndose siendo movida a un ataúd. El trauma psicológico solo era incomprensible. La policía arrestó a mi tío Ricardo un martes por la mañana. La evidencia en su contra era sustancial. Había trabajado como representante de ventas farmacéuticas durante 20 años y tenía acceso a los medicamentos encontrados en el sistema de mi abuela. Tenía su poder legal médico y había sido quien empujó para retirarla del soporte vital rápidamente. Tenía deudas de juego significativas que serían resueltas por su herencia. Y quizás lo más condenatorio, el metraje de seguridad del hospital mostraba que entraba a la habitación de mi abuela solo varias veces durante los turnos nocturnos, cuando había menos miembros del personal alrededor. Pero Ricardo no estaba trabajando solo. 2 días después de su arresto, mi tía Linda también fue puesta bajo custodia. La investigación reveló que ella y Ricardo habían conspirado juntos, motivados por una combinación tóxica de codicia y rencor. Linda había manejado las finanzas de mi abuela durante los últimos 5 años y había estado secretamente malversando dinero, cubriendo sus huellas con documentos falsificados y contabilidad creativa. Sabía que si mi abuela actualizaba su testamento como había estado planeando hacer, se realizaría una auditoría independiente y su robo sería descubierto. Perdería todo y probablemente iría a prisión. Así que ella y Ricardo habían ideado un plan. Envenenarían a mi abuela, harían que pareciera una muerte natural por su derrame cerebral y se asegurarían de que fuera enterrada antes de que alguien pudiera descubrir lo que habían hecho. La herencia sería dividida de acuerdo con el testamento existente. La malversación de Linda permanecería oculta, y Ricardo tendría suficiente dinero para pagar sus deudas y comenzar de nuevo. Era frío, calculado y absolutamente monstruoso. Lo que no habían contado era conmigo. No esperaban que yo fuera lo suficientemente observadora para notar ese sutil movimiento de párpado. No esperaban que luchara contra el rechazo de todos e insistiera en atención médica. No esperaban que salvara a la mujer que estaban tratando de asesinar. La audiencia preliminar se llevó a cabo 3 semanas después de los arrestos. Asistí, sentada en la sala del tribunal y observando a mi tío y tía siendo conducidos usando monos naranjas y esposas. Ambos se veían disminuidos de alguna manera, más pequeños de lo que recordaba, despojados de la autoridad y confianza que siempre habían proyectado. Ninguno de ellos me miró. Cuando el fiscal presentó los cargos, intento de asesinato, abuso de ancianos, fraude, conspiración, la letanía de crímenes era asombrosa. El abogado de Ricardo argumentó que no había prueba de intención de matar, que su cliente había creído que los medicamentos simplemente mantendrían a su madre cómoda, que todo fue un terrible malentendido. Pero la evidencia decía lo contrario. La dosificación cuidadosa, el tiempo, la prisa por cremar el cuerpo, lo cual solo se detuvo porque yo había insistido en un entierro tradicional para poder tener un lugar para visitar. Todo apuntaba a un plan deliberado para terminar con la vida de mi abuela. El abogado de Linda intentó un enfoque diferente, alegando que mi tía había sido manipulada por su hermano, que era una víctima de su plan más que una coconspiradora. Pero los registros financieros contaban una historia diferente. Linda había estado robando a mi abuela durante años, y tenía todo que perder si la verdad salía a la luz. El juez negó la fianza para ambos, citando la severidad de los cargos y el riesgo de fuga. Mientras estaban siendo conducidos fuera de la sala del tribunal, Ricardo finalmente me miró. El odio en sus ojos era tan intenso, tan visceral, que realmente me estremecí. Deberías haberte ocupado de tus propios asuntos. Me siseó mientras el alguacil lo jalaba pasando donde yo estaba sentada. Has destruido a esta familia. Todo lo que pase ahora es culpa tuya. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Parte de mí, la parte que todavía recordaba que me enseñó a andar en bicicleta cuando tenía 6 años, quería creer que tenía razón, que había empeorado todo al no simplemente aceptar la muerte de mi abuela y seguir adelante. Pero entonces pensé en ella acostada en ese ataúd, todavía viva, todavía consciente, siendo preparada para el entierro, y supe que había hecho lo correcto. No importaba lo que me costara. No importaba cómo se fracturara mi familia. Había salvado su vida. Mi abuela permaneció en el hospital durante 2 meses. Los efectos paralizantes de las drogas se fueron desgastando gradualmente, y con terapia física intensiva, comenzó a recuperar algo de movimiento y la capacidad de hablar, aunque su voz era débil y sus palabras a veces confusas. El estado de enclaustramiento había causado algún daño neurológico permanente, y los doctores dijeron que nunca se recuperaría por completo. Pero estaba viva. Estaba consciente. Podía comunicarse. Y eso lo significaba todo para mí.
La primera vez que pudo hablar lo suficientemente claro como para tener una conversación real, le hice la pregunta que me había estado persiguiendo. Abuela, ¿recuerdas lo que pasó? ¿Recuerdas estar en el hospital? Sus ojos se llenaron de lágrimas y apretó mi mano con la poca fuerza que había recuperado. Recuerdo todo, susurró. Estaba despierta, Sara. Estaba despierta todo el tiempo. No podía moverme, no podía hablar, ni siquiera podía abrir mis ojos, pero podía escuchar todo. Escuché a Ricardo diciéndole a los doctores que detuvieran el tratamiento. Los escuché discutiendo mi funeral. Sentí cuando me movieron a ese ataúd. Su voz se quebró en la última palabra, y sentí mis propias lágrimas correr por mi rostro. Intenté tan duro moverme, mostrarles que todavía estaba ahí. Enfoqué cada onza de energía que tenía en solo mover mi párpado, solo un poquito, esperando que alguien lo notara. Y lo hiciste. Me salvaste, cariño. Fuiste la única que me vio. Sostuve su mano y lloré, abrumada por el horror de lo que había soportado y el milagro de que hubiera sobrevivido. Me contó más durante las siguientes semanas, hablando en breves ráfagas cuando tenía la energía. Me contó cómo Ricardo había comenzado a traerle té especial cuando la visitaba, té que la hacía sentir extraña y somnolienta. Cómo Linda ajustaba su intravenosa cuando las enfermeras no miraban, y ella sentiría una ráfaga fría a través de sus venas seguida de parálisis creciente. Cómo había tratado de rechazar el té, tratado de indicar que algo estaba mal, pero el derrame cerebral ya había afectado su capacidad de comunicarse claramente, y todos pensaban que solo estaba confundida. Me contó sobre el momento cuando desconectaron su soporte vital, sobre el terror de preguntarse si realmente moriría esta vez, si la codicia de sus hijos finalmente había triunfado donde la naturaleza había fallado, sobre la extraña existencia crepuscular de ser movida a la funeraria, sobre la indignidad de ser preparada para el entierro mientras todavía estaba consciente, sobre la desesperación absoluta de ser colocada en ese ataúd, sobre renunciar a la esperanza de que alguien se diera cuenta de que todavía estaba viva. Y entonces me contó sobre escuchar mi voz, sobre sentirme tocar su mano, sobre reunir cada última reserva de fuerza que tenía para hacer que ese párpado se moviera una vez más. Sabía que si alguien lo notaría, serías tú, dijo. Siempre prestaste atención, Sara. Siempre me viste de verdad, no solo lo que querías ver. Salvaste mi vida siendo exactamente quien siempre has sido. Mi padre llegó de Seattle el día después de que mi abuela fuera admitida al hospital, y la conversación que tuvimos en la cafetería del hospital abrió una dimensión completamente nueva a esta pesadilla. Se veía exhausto, como si no hubiera dormido en días, y había una pesadez en sus ojos que nunca había visto antes. Nos sentamos uno frente al otro en una mesa pequeña, tazas de café sin tocar entre nosotros, y me contó cosas sobre nuestra familia que destrozaron todo lo que creía saber. Sara, necesito que entiendas algo sobre la muerte de tu madre, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Nunca te he contado esto porque quería protegerte, porque eras muy joven y ya habías perdido tanto. Pero ahora, con lo que le ha pasado a mamá, creo que necesitas saber la verdad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿De qué estás hablando? Mamá murió en un accidente automovilístico. Eso es lo que siempre me has dicho. Sacudió la cabeza lentamente, sus manos temblando mientras agarraban su taza de café. Eso es lo que decía el informe oficial. Eso es lo que todos creyeron. Pero siempre he tenido dudas, Sara. El auto de tu madre se salió de un puente en un día despejado, en una carretera recta que había conducido cientos de veces. No hubo marcas de frenado, ninguna señal de que intentara frenar o desviarse. La policía lo dictaminó como un accidente, pero nunca pude entenderlo. La cafetería de repente se sintió demasiado fría, demasiado brillante, demasiado surreal. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu madre acababa de descubrir algo sobre Ricardo y Linda. Me dijo la noche antes de morir que había descubierto irregularidades financieras en las cuentas de mamá, que sospechaba que Linda estaba malversando y que estaba planeando confrontarlos a ambos. Al día siguiente, estaba muerta. La implicación colgó en el aire entre nosotros, demasiado terrible para decirla en voz alta. Mi padre continuó, su voz quebrándose. Traté de que la policía investigara más a fondo, pero no tenía pruebas, solo sospechas y un tiempo que parecía demasiado coincidente. Todos pensaron que era solo un esposo en duelo buscando a alguien a quien culpar, buscando una razón del por qué cuando a veces no la hay. Eventualmente lo dejé ir porque tenía que pensar en ti, y no podía arriesgar la represalia de Ricardo y Linda si tenía razón sobre ellos. Así que te envié a vivir con mamá, donde pensé que estarías a salvo,
donde pensé que no se atreverían a hacerte daño porque sería demasiado obvio. Sentí como si fuera a vomitar. ¿Crees que mataron a mi madre? Creo que es posible. Y ahora, viendo lo que intentaron hacerle a mamá, viendo cuán calculado y sangre fría fue su plan, creo que es más que posible. Creo que es probable. Se extendió sobre la mesa y agarró mis manos. Sara, necesitas tener cuidado. Ricardo y Linda están enfrentando cargos serios, pero tienen dinero, tienen abogados y tienen todo que perder. No confío en que no intenten algo desesperado. Están en la cárcel, papá. No pueden lastimar a nadie desde la cárcel. Tienen amigos, Sara. Tienen conexiones. Ricardo trabajó con compañías farmacéuticas durante décadas. Linda conoce gente en finanzas, en leyes, en lugares que probablemente ni siquiera conozco. Prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no irás a ningún lado sola, que cuidarás tu espalda. Su paranoia parecía extrema en ese momento, pero prometí de todos modos, tratando de consolarlo incluso mientras mi mente daba vueltas por la revelación sobre mi madre. ¿Podría ser verdad? ¿Mi madre había sido asesinada por mi propio tío y tía 19 años atrás? El pensamiento era tan horrible, tan incomprensible, que no podía procesarlo completamente. Pero cuanto más pensaba en ello, más las piezas comenzaban a encajar. La muerte repentina de mi madre. Linda tomando el control de las finanzas de mi abuela poco después. Ricardo convirtiéndose en el ejecutor del patrimonio y teniendo el poder legal médico. Todo había sucedido en el plazo de un año después de la muerte de mi madre, como si se hubieran estado posicionando, removiendo obstáculos, consolidando poder. Le conté a la detective Ramírez sobre las sospechas de mi padre 2 días después. Escuchó cuidadosamente, tomando notas, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. Lo investigaremos, prometió. Si hay alguna evidencia de que la muerte de su madre no fue accidental, la encontraremos. Este tipo de perpetradores a menudo tienen un patrón. Si Ricardo y Linda se salieron con la suya con un asesinato una vez, se habrían sentido envalentonados para intentarlo de nuevo. La investigación sobre la muerte de mi madre fue reabierta. Su auto, que había estado en un depósito de chatarra durante casi 2 décadas, fue examinado por expertos forenses. Sus registros médicos de la autopsia fueron revisados. Las personas que la conocían fueron entrevistadas nuevamente, y lentamente una nueva imagen comenzó a emerger. Un testigo que había estado viajando detrás del auto de mi madre ese día, alguien que nunca había sido contactado durante la investigación original, se presentó después de ver la cobertura noticiosa del arresto de Ricardo y Linda. Este testigo, un camionero llamado James Morrison, declaró que había visto otro auto siguiendo a mi madre muy de cerca en los minutos antes de su accidente, persiguiéndola agresivamente, y que justo antes de que se saliera del puente, parecía que el otro auto había hecho contacto con su parachoques trasero. Había reportado esto a la policía en ese momento, pero su declaración de alguna manera se había perdido o pasado por alto en la investigación inicial. El examen forense del auto de mi madre reveló transferencia de pintura en el parachoques trasero que coincidía con la marca y modelo de un auto que había estado registrado a nombre de mi tío Ricardo en ese momento. La pintura era azul, distintiva, y el análisis químico fue una coincidencia perfecta. De repente, el accidente de mi madre parecía mucho más como homicidio vehicular. Ricardo y Linda fueron acusados con un cargo adicional de asesinato en primer grado. La teoría de la fiscalía era que mi madre había descubierto el esquema de malversación de Linda y había amenazado con exponerlos a ambos. Ricardo la había seguido ese día, la había sacado de la carretera y lo había hecho parecer un accidente. Con mi madre fuera del camino, habían sido libres de continuar robando a mi abuela durante casi 2 décadas, acumulando cientos de miles de dólares a través de contabilidad creativa y documentos falsificados. Mi abuela quedó devastada cuando se enteró de la verdad sobre la muerte de mi madre. Había llorado a su nuera durante 19 años, nunca sospechando que sus propios hijos eran responsables de esa pérdida. La traición cortó más profundo que cualquier otra cosa que le hubieran hecho. Les di todo, me dijo una tarde mientras nos sentábamos en su habitación del hospital, la luz del sol entrando por las ventanas. Los amé, los crié, los apoyé a través de cada desafío. ¿Cómo pudieron tener tan poca consideración por la vida humana? ¿Cómo pudieron valorar el dinero más que la familia? No tenía respuestas para ella. Había pasado semanas tratando de entender la psicología de ello, tratando de encontrar alguna explicación racional de cómo 2 personas pudieron volverse tan retorcidas, tan desprovistas de empatía y conciencia. Pero no había explicación que tuviera sentido, ninguna razón que justificara lo que habían hecho. Algunas personas, estaba aprendiendo, eran simplemente capaces de cosas monstruosas, cuando la codicia y el interés propio los consumían completamente. El juicio comenzó 6 meses después.
Fue una sensación mediática, cubierto por medios de noticias nacionales que no podían tener suficiente de los detalles sensacionales. La abuela casi enterrada viva, el esquema de malversación de larga duración, el posible asesinato de una joven madre 19 años antes. Asistí cada día del juicio, sentada en la primera fila directamente detrás de la mesa de la fiscalía, asegurándome de que Ricardo y Linda pudieran verme, asegurándome de que supieran que no iba a esconderme, que no iba a dejarlos pretender que eran las víctimas en esta historia. La fiscalía presentó un caso devastador. Tenían registros financieros mostrando la malversación. Tenían evidencia médica del envenenamiento. Tenían metraje de seguridad de Ricardo entrando a la habitación de mi abuela. Tenían la evidencia de transferencia de pintura del auto de mi madre. Tenían el testimonio del camionero que había sido testigo del accidente. Tenían el propio testimonio de mi abuela sobre estar consciente mientras estaba paralizada, sobre escuchar a sus hijos planear su funeral mientras todavía estaba viva. La defensa trató de crear duda razonable. Trató de sugerir que el envenenamiento había sido accidental, que la malversación era un malentendido, que la muerte de mi madre todavía era solo un accidente trágico, a pesar de la evidencia. Pero sus argumentos eran débiles, contradichos por la abrumadora evidencia física y testimonio. El jurado deliberó durante solo 8 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Ricardo fue condenado por intento de asesinato, abuso de ancianos, fraude, conspiración y asesinato en primer grado. Linda fue condenada por los mismos cargos, excepto el cargo de asesinato relacionado con la muerte de mi madre, ya que la fiscalía no pudo probar definitivamente que ella había sabido o participado en sacar a mi madre de la carretera, aunque fue condenada por cómplice después del hecho por ayudar a encubrirlo. En la sentencia, el juez fue duro e inequívoco en su condena. Atacaron a los miembros más vulnerables de su propia familia por ganancia financiera, declaró, mirando directamente a Ricardo y Linda. Mostraron un desprecio insensible por la vida y dignidad humana que es verdaderamente impactante. Traicionaron la confianza de una madre que los amaba, y robaron no solo su dinero, sino su sentido de seguridad en lo que deberían haber sido sus años dorados. Intentaron enterrarla viva, consciente y alerta, en lo que solo puede describirse como una pesadilla viviente, y la evidencia sugiere que este no fue su primer intento de asesinato dentro de su familia. Sentenció a Ricardo a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de mi madre, con sentencias consecutivas adicionales por los otros cargos, totalizando otros 40 años. Linda recibió 35 años por su papel en la malversación e intento de asesinato de mi abuela, con 10 años adicionales por cómplice de asesinato. Ninguno de ellos sería libre nunca más. Mientras los conducían fuera de la sala del tribunal en cadenas, no sentí satisfacción, ningún sentido de victoria. Sentí solo una tristeza profunda por lo que podría haber sido, por la familia que podríamos haber tenido si la codicia y la crueldad no hubieran envenenado todo. Mi abuela nunca se recuperaría completamente del trauma físico y psicológico de lo que le habían hecho. Mi madre todavía no estaba. Su muerte ya no un accidente, sino un asesinato, lo cual de alguna manera hacía que doliera aún más. Y viviría el resto de mi vida sabiendo que el mal podía llevar rostros familiares, que las personas que te sonríen al otro lado de la mesa de acción de gracias podrían ser capaces de horrores indecibles. Las secuelas del juicio trajeron desafíos inesperados que no había anticipado. Mientras Ricardo y Linda estaban tras las rejas, sus acciones habían fracturado a nuestra familia de maneras que no podían ser fácilmente reparadas. Otros familiares tomaron bandos, algunos creyendo que Ricardo y Linda habían sido atropellados por una fiscalía demasiado entusiasta, otros enojados porque habían sido engañados durante tantos años. Las reuniones familiares se volvieron asuntos incómodos y tensos llenos de acusaciones no dichas y resentimiento. Mi prima Jennifer, la hija de Linda, dejó de hablarme por completo. Me culpó por el encarcelamiento de su madre, insistiendo en que había malinterpretado lo que vi en el funeral, que había comenzado una reacción en cadena que destruyó a su familia. No importaba que su madre hubiera intentado asesinar a mi abuela y hubiera ayudado a encubrir el asesinato de mi madre. En la mente de Jennifer, yo era la villana que había destrozado su vida cómoda. Algunos de mis otros familiares compartían su visión, susurrando a mis espaldas en eventos familiares, dándome miradas frías, dejando en claro que ya no era bienvenida en ciertos círculos. Dolía más de lo que quería admitir. Había salvado la vida de mi abuela, había ayudado a traer justicia para mi madre, y sin embargo estaba siendo tratada como una traidora, como alguien que había traicionado a la familia al negarse a permanecer en silencio. Mi padre trató de protegerme de lo peor de ello, pero incluso él estaba luchando con su propia culpa y enojo.
Se culpaba por no haber presionado más duro para investigar la muerte de mi madre 19 años atrás, por enviarme a vivir con mi abuela donde sin saberlo había estado viviendo bajo el mismo techo que los probables asesinos de mi madre durante años. Debería haberte protegido mejor, me dijo una noche, su voz espesa de emoción. Debería haber confiado en mis instintos sobre Ricardo y Linda. Debería haberte mantenido alejada de ellos. Hiciste lo que pensaste que era mejor, le aseguré. No podías haber sabido hasta dónde llegarían. Nadie podría haber imaginado esto. Pero la culpa lo carcomía de todos modos, y vi a mi padre fuerte y capaz volverse cada vez más retraído y deprimido, cuestionando cada decisión que había tomado desde la muerte de mi madre. Mi abuela fue transferida a una instalación de cuidado a largo plazo después de 4 meses en el hospital. Había recuperado algo de movilidad y habla, pero las drogas paralizantes y el trauma de su experiencia habían tomado un peaje permanente. Necesitaba asistencia con actividades diarias, terapia física 3 veces por semana, y cuidado psiquiátrico para ayudarla a procesar el daño psicológico de estar consciente mientras todos creían que estaba muerta. La visitaba todos los días después del trabajo, y nos sentábamos juntas en su habitación, a veces hablando, a veces simplemente estando presentes una para la otra. Me contaba historias sobre mi madre, recuerdos que nunca había escuchado antes, llenando los vacíos de una relación que apenas recordaba. Me habló sobre la bondad de mi madre, su inteligencia, su amor protector feroz por mí, sus sueños para mi futuro. Y me dijo cuán orgullosa mi madre habría estado de mí, cómo habría admirado mi coraje al defender lo que era correcto, incluso cuando todos me decían que estaba equivocada. Tu madre era así también, dijo la abuela. Nunca se echó atrás cuando sabía que algo estaba mal. Por eso la mataron, Sara. No se quedaría en silencio, no miraría hacia otro lado. Y tú tampoco. Esas conversaciones se volvieron sagradas para mí, una forma de conectar con la madre que había perdido y la mujer que me había criado, ambas habiendo sido victimizadas por las mismas personas crueles. A través de las historias de mi abuela, mi madre se volvió real para mí de una manera que nunca había sido antes. Dejó de ser el concepto abstracto de mi madre muerta y se convirtió en una persona completamente formada con peculiaridades y pasiones y defectos, alguien a quien realmente podía llorar apropiadamente, alguien a quien podía honrar viviendo mi vida con la misma integridad que ella había mostrado. Pero las pesadillas eran implacables. Soñaba con estar paralizada, atrapada en la oscuridad, sintiendo manos posicionándome en un ataúd, escuchando tierra siendo paleada sobre la tapa. Me despertaba jadeando, empapada en sudor, mi corazón acelerado con pánico. Comencé a ver a una terapeuta, doctora Michelle Torres, quien se especializaba en trauma y TEPT. Me ayudó a entender que lo que había experimentado, lo que había presenciado, era una forma de trauma que tomaría tiempo procesar y sanar. Experimentaste una violación fundamental de confianza y seguridad, explicó la doctora Torres durante una de nuestras sesiones. Descubriste que las personas que amabas y en las que confiabas eran capaces de asesinato. Viste a tu abuela en un ataúd, creíste que estaba muerta, y luego te diste cuenta de que estaba viva y casi había sido enterrada viva. Estas no son experiencias normales. Tu cerebro está tratando de procesar información que no encaja con tu entendimiento previo del mundo. Las pesadillas, la ansiedad, la hipervigilancia, todas son respuestas normales a circunstancias anormales. Me enseñó estrategias de afrontamiento, técnicas de anclaje, formas de manejar la ansiedad que se había convertido en mi compañera constante. Lentamente, durante muchos meses, las pesadillas se volvieron menos frecuentes. El miedo se volvió más manejable. Comencé a reconstruir mi sentido de seguridad y confianza en el mundo, aunque nunca sería exactamente el mismo que había sido antes. Una fuente inesperada de sanación vino de conectar con otros sobrevivientes de experiencias similares. A través de un grupo de apoyo que la doctora Torres recomendó, conocí a personas que habían descubierto traición en sus propias familias, que habían descubierto secretos oscuros, que habían sido ostracizadas por decir la verdad. Sus historias eran diferentes de la mía en los detalles, pero el núcleo emocional era el mismo: el dolor de la traición, el aislamiento de ser culpada por exponer fechorías, el largo viaje hacia la sanación y aceptación. Estas personas entendían por lo que estaba pasando de una manera que incluso los amigos bien intencionados no podían. No ofrecían lugares comunes vacíos o trataban de minimizar lo que había pasado. Escuchaban, compartían sus propias experiencias y me recordaban que no estaba sola, que otros habían caminado este doloroso camino y sobrevivido. Su apoyo se volvió invaluable mientras navegaba el terreno complicado de dolor, enojo, traición y sanación. Las secuelas financieras del caso también fueron complejas.
Como ejecutora del testamento recientemente actualizado de mi abuela, creado después de que se recuperó lo suficiente como para dejar claras sus deseos, era responsable de manejar su patrimonio y asegurar que el dinero que Ricardo y Linda habían robado fuera contabilizado y redistribuido. Fue una empresa masiva, requiriendo contadores forenses, abogados y meses de trabajo meticuloso para rastrear todas las transacciones fraudulentas. Recuperamos alrededor del 60% de lo que había sido robado, el resto habiendo sido gastado en las deudas de juego de Ricardo y el costoso estilo de vida de Linda a lo largo de los años. Mi abuela insistió en que una porción significativa de los fondos recuperados fuera donada a organizaciones que apoyaban la prevención de abuso de ancianos y la defensa de víctimas. Si mi sufrimiento puede ayudar a proteger incluso a una otra persona de pasar por lo que pasé, dijo, entonces algo bueno habrá salido de esta pesadilla. También comencé a hablar públicamente sobre lo que había pasado, compartiendo nuestra historia en conferencias enfocadas en abuso de ancianos, explotación financiera y las señales de advertencia de traición familiar. Era aterrador al principio, parándome frente a extraños y relatando la experiencia más dolorosa de mi vida, pero también se sentía importante, necesario. Si la experiencia cercana a la muerte de mi abuela y el asesinato de mi madre podían servir como una historia de advertencia, si nuestra historia podía ayudar a otros a reconocer las señales de abuso y explotación, entonces tal vez algún significado podría ser salvado de la tragedia. La atención de los medios fue tanto una bendición como una maldición. Por un lado, trajo conciencia al tema del abuso de ancianos y la realidad impactante de que los miembros de la familia son a menudo los perpetradores. Por otro lado, significaba que no podía escapar de lo que había pasado. Extraños me reconocían, reporteros me contactaban pidiendo entrevistas, y no había privacidad, ninguna capacidad de simplemente seguir adelante y olvidar. Pero había tomado una decisión temprana de que no me escondería. No tendría vergüenza de sobrevivir y decir la verdad, y me aferré a esa decisión incluso cuando fue difícil. 2 años después del juicio, la salud de mi abuela tomó un giro para peor. El daño de las drogas paralizantes había afectado su corazón y desarrolló insuficiencia cardíaca congestiva. Los doctores dijeron que era una complicación retardada, que el estrés que su cuerpo había soportado durante esas semanas de estar paralizada y cerca de la muerte había tomado un peaje que solo ahora se estaba volviendo aparente. Pasé cada momento que pude con ella durante esos últimos meses, sabiendo que esta vez cuando me dejara, sería real y permanente. Hablamos sobre todo, vida y muerte, amor y traición, perdón y justicia. Hizo las paces con lo que le había pasado, una aceptación que encontré admirable y desgarradora. Ya no tengo miedo a la muerte, me dijo una tarde mientras nos sentábamos bajo el sol en el jardín de la instalación. Ya he experimentado la peor versión de ella, estar consciente y atrapada y pensando que sería enterrada viva. Lo que venga después no puede ser peor que eso. Y estoy cansada, cariño. Mi cuerpo está cansado. Estoy lista para descansar. No estoy lista para perderte, admití, lágrimas corriendo por mi rostro. Eres todo lo que me queda. Apretó mi mano con fuerza sorprendente. Eso no es cierto. Tienes a tu padre. Tienes amigos que te aman. Tienes toda una vida por delante. Y tienes algo más, Sara. Tienes fuerza y coraje e integridad que te servirán bien. Salvaste mi vida al negarte a aceptar lo que todos los demás te dijeron que era verdad. Te enfrentaste a toda tu familia e insististe en la verdad incluso cuando te costó caro. Esas cualidades te llevarán lejos en la vida. Las aprendí de ti, dije. Y de tu madre, respondió. Eres una combinación de las mejores partes de ambas. Y ese es mi legado, Sara. No el dinero, no la propiedad, sino tú. La mujer en la que te has convertido, la mujer que continuarás siendo. Eso es lo que estoy dejando atrás, y no podría estar más orgullosa. Murió 3 semanas después, pacíficamente mientras dormía, conmigo sosteniendo su mano. Esta vez, no hubo duda sobre si realmente se había ido. Esta vez pude llorar apropiadamente, despedirme, saber que su sufrimiento había terminado verdaderamente. El funeral fue pequeño, al que asistieron solo los miembros de la familia que nos habían apoyado a través de todo, los que me habían creído, los que habían apoyado a mi abuela, los que habían condenado las acciones de Ricardo y Linda. Era la familia que habíamos elegido, en lugar de aquella en la que habíamos nacido, y había algo hermoso en eso. Mientras estaba parada en su tumba, viendo el ataúd ser bajado a la tierra, pensé en cuán diferente era esto de ese día 2 años antes, cuando había visto su párpado moverse en lo que se suponía que era su primer funeral. Esta vez, no había pánico, no había horror, no había lucha desesperada por salvarla. Esta vez,
Solo había dolor, limpio y honesto y natural. Esta vez, estaba verdaderamente en paz. En los meses que siguieron, me enfoqué en reconstruir mi vida. Cambié de carrera, dejando mi trabajo en marketing para volver a la escuela por trabajo social, queriendo ayudar a otros que habían experimentado trauma y traición. Me mudé a un nuevo apartamento en una parte diferente de la ciudad, en algún lugar sin recuerdos de reuniones familiares y normalidad fingida. Adopté a una perra, una rescatada llamada Luna que tenía su propia historia de abuso y negligencia, y juntas sanamos, aprendiendo a confiar en el mundo de nuevo. Me reconecté con mi padre, y lentamente, dolorosamente, reconstruimos nuestra relación. Recibió tratamiento para su depresión y comenzó a asistir a terapia regularmente. Hablamos honestamente sobre mi madre por primera vez, compartiendo recuerdos, procesando nuestro dolor, reconociendo el enojo que ambos sentíamos por habérsela robado. No fue fácil, y hubo retrocesos, pero estábamos comprometidos a no dejar que Ricardo y Linda nos destruyeran de la forma en que habían destruido tanto más. Incluso comencé a salir de nuevo, algo que había evitado durante años porque no confiaba en mi juicio sobre las personas. Pero conocí a alguien, un hombre amable y paciente llamado David, que trabajaba como defensor de víctimas, y entendía el trauma de una manera que la mayoría de las personas no podían. No huyó cuando le conté mi historia. No me trató como si estuviera rota o dañada. Simplemente escuchó, me apoyó, y me ayudó a ver que era más que la peor cosa que me había pasado. 3 años después de la muerte de mi abuela, recibí una carta de mi tío Ricardo. Había sido reenviada a través de varios canales, ya que había bloqueado toda comunicación directa de él y Linda años antes. Debatí si leerla, si permitir que sus palabras entraran en mi vida cuidadosamente reconstruida, pero la curiosidad me ganó. La carta era extraña, no exactamente una disculpa, pero algo cercano a ello. Ricardo reconocía lo que había hecho. Admitía que la codicia y la desesperación lo habían retorcido en alguien irreconocible. Dijo que pensaba en mi abuela todos los días, sobre el terror que debió haber sentido, sobre la confianza que había traicionado. Dijo que entendía por qué había hecho lo que hice, por qué había luchado por ella, y que de una manera retorcida me respetaba por ello. Pero entonces la carta tomó un giro más oscuro. Afirmaba que Linda había sido la mente maestra, que ella lo había manipulado para participar, que había sido débil y tonto, pero no verdaderamente malvado. Intentó cambiar la culpa, pintarse como una víctima de la influencia de su hermana, y sentí mi enojo subir mientras leía sus racionalizaciones egoístas. Terminó la carta pidiendo perdón, no por su bien sino por el mío, diciendo que aferrarme al enojo solo me lastimaría a largo plazo. La leí 3 veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones: enojo, disgusto, tristeza y algo que podría haber sido lástima. Entonces hice algo que no había esperado hacer. Le respondí, no para perdonarlo, no para absolverlo de responsabilidad, sino para asegurarme de que entendiera exactamente lo que sus acciones habían costado. Le conté sobre las pesadillas que todavía tenía. Le conté sobre los últimos meses de mi abuela, el miedo y dolor que había soportado por lo que él y Linda habían hecho. Le conté sobre mi madre, sobre finalmente aprender la verdad de cómo murió, sobre el agujero en mi vida que nunca podría llenarse. Le conté sobre los miembros de la familia que ya no me hablaban, sobre las relaciones que habían sido destruidas, sobre la inocencia y confianza que nunca recuperaría. Y entonces le dije que nunca lo perdonaría, que el perdón no era algo a lo que tuviera derecho, que tendría que encontrar una manera de vivir con lo que había hecho sin el consuelo de mi absolución. Envié la carta y sentí un peso levantarse de mis hombros. No fue cierre, exactamente, pero fue algo. Fue negarme a participar en su narrativa de redención, negarme a hacer su culpa más fácil de soportar. Él había tomado sus decisiones, y viviría con las consecuencias. Yo había tomado las mías, y haría lo mismo, pero estaba eligiendo vivir, sanar, encontrar significado y propósito a pesar de todo lo que había pasado. Esa fue mi victoria, mi venganza si quieres llamarlo así, negarme a dejar que su crueldad me destruyera. Ahora, mientras me siento aquí contándote esta historia, han pasado 5 años desde ese terrible día en la funeraria cuando vi a mi abuela parpadear. 5 años de sanación, crecimiento, aprender a confiar de nuevo, construir una vida que honra las memorias de mi madre y mi abuela. Me gradué con mi maestría en trabajo social el mes pasado. Me especializo en trabajar con familias, lidiando con abuso de ancianos y explotación financiera, usando mi experiencia para ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia,
a abogar por sus seres queridos, a encontrar el coraje para hablar incluso cuando todos les dicen que están equivocados. Cada cliente que ayudo, cada familia que guío a través de la pesadilla de descubrir traición, se siente como un tributo a mi abuela y mi madre. Me casé con David el año pasado en una ceremonia pequeña a la que asistió nuestra familia elegida. Mi padre me acompañó por el pasillo y llevé un ramo con flores que habían sido las favoritas de mi madre. El anillo de compromiso de mi abuela, recuperado de la posesión de Linda después de su arresto, ahora descansa en mi dedo como mi anillo de bodas. Me gusta pensar que ambas estuvieron allí en espíritu, orgullosas de la mujer en la que me he convertido, la vida que he construido de las cenizas de la tragedia. Luna, mi perra rescatada, se ha convertido en un animal de terapia certificado y me acompaña al trabajo a veces, proporcionando consuelo a clientes que están procesando su propio trauma. Hay algo poético sobre que ambas seamos sobrevivientes que encontraron su propósito en ayudar a otros a sanar. Todavía tengo pesadillas ocasionalmente. Todavía siento un pico de ansiedad cuando asisto a funerales. Todavía lucho con problemas de confianza que probablemente no desaparecerán completamente nunca. Pero he aprendido que la sanación no se trata de borrar lo que pasó o regresar a quien eras antes. Se trata de integrar la experiencia, aprender de ella y elegir seguir adelante a pesar de las cicatrices. He aprendido que el mal puede llevar rostros familiares, que la confianza puede ser traicionada de las formas más horribles, pero también que el coraje puede venir de lugares inesperados. Era solo una mujer de 28 años parada en el funeral de su abuela cuando noté ese pequeño movimiento de párpado, pero confié en mí misma lo suficiente como para hablar, para luchar contra el rechazo de todos, para insistir en la verdad incluso cuando habría sido más fácil permanecer en silencio. Ese momento de coraje cambió todo. Salvó la vida de mi abuela. Trajo justicia para el asesinato de mi madre. Expuso décadas de fraude y crueldad. Me costó relaciones y me trajo trauma que todavía estoy procesando. Pero también me mostró quién realmente era, de lo que era capaz. La fuerza que heredé de las mujeres fuertes que vinieron antes de mí. Mirando hacia atrás, a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera escuchado a todos diciéndome que estaba equivocada, si los hubiera dejado suavizar mis preocupaciones y proceder con el funeral. Mi abuela habría sido enterrada viva, consciente y alerta, muriendo en terror absoluto en ese ataúd sellado. Ricardo y Linda se habrían salido con la suya con asesinato 2 veces. La muerte de mi madre habría permanecido clasificada como un accidente. El dinero robado nunca habría sido recuperado. La verdad habría permanecido enterrada, justo como ellos pretendían. Pero no me quedé en silencio. Confié en mis instintos. Luché por alguien que no podía luchar por sí misma. Y eso hizo toda la diferencia. Quiero que entiendas algo importante, algo que he aprendido a través de años de trabajar con familias en crisis. Si ves algo que no parece correcto, si notas algo que otros descartan, si sientes en tus entrañas que algo está mal, incluso cuando todos te dicen que estás siendo paranoica o emocional o irracional, confía en ti misma. No dejes que otros te hagan dudar de lo que sabes que es verdad. No dejes que el miedo al conflicto o el deseo de mantener la paz te silencie cuando la seguridad de alguien está en juego. Tus instintos, tus observaciones, tu negativa a aceptar respuestas fáciles podrían salvar la vida de alguien. Salvó la vida de mi abuela. Podría salvar a alguien que amas también. También quiero que sepas que si estás lidiando con abuso de ancianos, si sospechas que alguien que amas está siendo explotado o dañado por miembros de la familia, no estás sola. Hay recursos, organizaciones, protecciones legales diseñadas para ayudar. No tienes que luchar esta batalla por ti misma. Comunícate con servicios de protección de adultos, líneas directas de abuso de ancianos, grupos de defensa de víctimas. Documenta todo. Confía en tus instintos. Y no te rindas. Incluso cuando los abusadores sean personas que has conocido y en las que has confiado toda tu vida. La verdad más difícil que he tenido que aceptar es que ser familia no hace a alguien confiable, que la relación de sangre no garantiza amor o lealtad, que a veces las personas que más nos lastiman son las que se suponía debían protegernos. Pero el otro lado de esa verdad es igualmente importante. La familia es más que biología. Las personas que se presentaron para mí, que me creyeron, que me apoyaron a través de la investigación y el juicio y las secuelas, ellos son mi verdadera familia, los que eligieron estar conmigo, que valoraron la verdad sobre la comodidad, que condenaron el mal incluso cuando llevaba un rostro familiar. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión entre permanecer en silencio para mantener la paz y hablar para proteger a alguien que amas? Quiero escuchar tus historias.
Compártelas en los comentarios abajo porque necesitamos hablar sobre estas situaciones difíciles. Necesitamos crear una comunidad donde las personas se sientan empoderadas para decir la verdad, incluso cuando es difícil. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar en las personas en tu vida de manera diferente, si te ha dado coraje para confiar en tus instintos, por favor deja un like. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más personas que podrían necesitar escucharlo, que podrían estar enfrentando situaciones similares y necesitan saber que no están solas, que hablar es posible incluso cuando es aterrador. Y si quieres escuchar más historias como esta, experiencias reales de personas que han vivido situaciones inimaginables y sobrevivido para contarlas, por favor suscríbete a Desde mi mirada. Dale a la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia, porque cada una que compartimos es un testimonio de la resiliencia humana, al coraje frente al mal, al poder de la verdad incluso cuando viene con un costo tremendo. Mi abuela solía decir que la única manera de honrar a los muertos es vivir bien, ser valiente, defender lo que es correcto incluso cuando te cuesta todo. Estoy tratando de hacer eso cada día. Estoy tratando de ser digna de su legado y la memoria de mi madre, y espero que al compartir esta historia, al ser vulnerable sobre el dolor y el proceso de sanación, pueda ayudar a alguien más a encontrar el coraje para confiar en sí misma, para hablar, para luchar por la justicia sin importar cuán imposible parezca. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ser parte de esta comunidad donde podemos compartir nuestras verdades, nuestros traumas, nuestros triunfos. Recuerda, eres más fuerte de lo que sabes, más valiente de lo que crees, y tu voz importa. Úsala. Confía en ella. Podría simplemente salvar una vida.